La palabra hebrea Elohim aparece 2500 veces en la Biblia y hace referencia a Dios. Está en los idiomas hebreo, arameo y árabe. Y en el primer versículo de la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí la palabra Dios viene del hebreo, precisamente de esa palabra, Elohim. Y puede estar haciendo referencia a la plenitud de poder divina, la dignidad de Dios, a su grandeza ilimitada. Es una palabra plural de majestad. Dios es Señor absoluto e infinito sobre la creación y sobre la historia. Seguramente también pensamos en que hace referencia a la Trinidad de Dios. Elohim está formada, una parte de esa palabra Elohim es Él. Ese Él, en combinación con otras palabras, hace referencia al carácter divino. Por ejemplo, como el hebreo El Shaddai, Dios Todopoderoso, o el Elión, el Dios Altísimo, que aparece, por ejemplo, en el versículo 16 de Números 24. Números 24 y 16 aparece el Elión, el Dios Altísimo. O también el Olán, Dios de la eternidad. Esa palabra, el en hebreo, hace referencia a Dios. Por ejemplo, en combinación de palabras como Betel, los que se acuerdan de Betel, ese el al final lo hace que la frase contenga la palabra Dios cuando la traducimos. Betel es casa de Dios y Peniel, rostro de Dios. Entonces, en el principio creó Dios. Es una palabra que nos hace pensar en dónde descansa nuestra fe y la razón de nuestra existencia. En el eterno Dios, en el Dios majestuoso, en el Dios cuya grandeza es infinita. Esa palabra Dios seguramente no podrá ser, por lo menos por ahora, entendida a plenitud por nosotros, ya que somos seres finitos pensando en entender al Dios infinito, ya que somos seres pequeños pensando en entender al Dios que es inmensamente grande. ¿Qué quiere Dios transmitirnos a través de esta palabra? Elohim. ¿Qué quiere Dios que abrigue nuestro corazón? Seguramente las personas hemos escuchado que tienden a hablar que el hombre es el centro del universo. Es como si alrededor de él girara Dios. La Biblia, desde el primer versículo, es Dios. No han pasado más de 5 palabras del inicio de la escritura, de la palabra de Dios, ella está hablando, ya está mencionando, haciendo referencia a Dios mismo. En el principio creó Dios. Ahí ya está la palabra. Y si nos vamos al último versículo de la Biblia, a Apocalipsis 22, último capítulo, último versículo 21, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La persona mencionada allí con nombre propio es nuestro amado Señor Jesús. Así que desde el primer versículo de la Biblia, Dios, último versículo de la Biblia, Señor Jesucristo. Así que la Biblia trata de Dios. El centro del universo no es el hombre, es Dios. El centro de la historia no es el ser humano, es Dios quien la origina.
De principio a fin, el personaje central de la escritura es Dios mismo. Y no solamente en la escritura, Dios quiere que ser la persona principal de nuestra existencia, de la existencia de aquellos que fueron creados por Él y para Él, para su gloria. Entonces debemos comenzar por entender que se trata de Dios y no de nosotros. Obviamente Dios piensa en el hombre, Dios quiere el bien del hombre, Dios trabaja para la salvación del hombre, Dios obra en el hombre, pero el personaje más importante no es el hombre, es Dios.